por lo que dicha expansión territorial favoreció la difusión ¿de qué, Andreita? Del cristianismo. Lo máximo, Andreita, 22, avión, el cristianismo. Ya, muy bien. La 23, gracias, Andreita. La 23, ¿a alguien le tocó? La número 23, ¿a alguien le tocó? A Emily. Ahí está Emily, dice la 23. El teocentrismo fue una de las características principales de la cultura medieval. Caído el mundo romano, la Iglesia Católica reafirmó su poder en Europa Occidental debido a qué. A ver, Emily, ¿cuál es tu respuesta de la 23? Dice, el Imperio Romano, la Iglesia Romana, cuando cae el Imperio Romano, el mundo romano, la Iglesia Católica reafirma su poder. ¿Gracias a qué, Emily? A ver tu respuesta, Emily. A la A, no. A la labor ideológica y la necesidad de los germanos de legitimar su autoridad, no. Claro, tiene que ver algo con lo ideológico, Emily, tiene que ver algo con un pensamiento propio de la Edad Media, propio de la Iglesia realmente. ¿Ya? Es un pensamiento propio de la Iglesia que era el uso de la razón. Para la explicación divina hay que usar la razón. Dices la C, al poderío militar, no, tiene que ver, el teocentrismo es un pensamiento, tiene que ver la respuesta con algo ideológico. ¿Ya? Ahí cuando tú me dices, la avión sí está en parte, la clave A es la respuesta, pero en parte. ¿Por qué? Por la labor ideológica, sí, y la necesidad de los germanos, no, ahí no pinta nada de los germanos. ¿Ya? Emily, no pinta nada de los germanos ahí. Entonces, tiene que ver la respuesta muy bien, Emily, la D, a la división de la doctrina escolástica entre los jefes militares romanos y germanos, ¿ya? Entre los jefes militares romanos y germanos. ¿Está claro? La 23 de Do, ¿ya? La 23 de Do. Vamos con la pregunta 24. ¿A quién le tocó la 24? Está por ahí, gracias, Emily. Vamos con Flor Lisset, dice la 24. Durante el siglo IX en Europa y Asia se desarrolló la expansión territorial, así como la rivalidad política y religiosa entre, muy bien, Flor Lisset, Naval León, árabes, judíos y cristianos. Lo máximo 24, avión. Vamos con la 25. ¿A alguien le tocó la número 25? Gracias, Flor Lisset. ¿A alguien le correspondió la número 25? A mi profesor. Tu nombre, Gianfranco. A ver, Gianfranco. Lo máximo, dice la 25. Durante la Alta Edad Media, el apogeo de la Edad Media, en Europa Occidental surge, a partir del Reino Franco, el Imperio Carolingio, que logró el control político de un amplio territorio y que favoreció con su expansión, a ver, ¿qué cosa favorece el Imperio Carolingio? A medida que se va expandiendo, ¿qué cosa favorece? La difusión del cristianismo. Lo máximo, Gianfranco, muy bien, dedo, la difusión del cristianismo, lo máximo, Gianfranco. Ya, vamos con la pregunta 26. La 26, ¿a quién le corresponde la 26? Mi profe, Piero. Piero Beretta, dice la 26. La desintegración del Imperio Carolingio favoreció la fragmentación del poder político. Mientras que Europa sufría las invasiones desde el norte de los, ojo, son las nuevas invasiones bárbaras, Piero, a partir del siglo IX. Dime cuál de estos grupos son los nuevos ya bárbaros que invaden, pero desde el norte. Piero, escuchamos tu respuesta. ¿Los hunos? ¿Perdón? Los hunos. No, los hunos son los bárbaros del siglo V. Aquí estamos hablando de los bárbaros del siglo IX. Que vienen desde el norte, La A, los sarracenos. No, esos son también, corresponden a las invasiones del siglo IX, correcto, pero no vienen del norte. Ellos vienen desde España. Los sarracenos son los árabes que están en España,
no están en el norte. ¿Cuál de ellos está en el norte? Los francos. No, los francos han llegado en el siglo V. Además, el imperio carolingio son los francos. ¿Ya? Normandos. Los normandos vienen desde el norte. Ya Normandía, por ejemplo, se habla ahí, que luego se establece en la zona de Francia, la Normandía, ¿no? Ya, pero vienen ellos desde el norte, normandos, vikingos también vienen desde el norte. ¿Listo, Piero? Sí, profe. Lo máximo, gracias por tu participación. Vamos con la pregunta 27. ¿A quién le correspondió la 27? A mi profesor. ¿Tu nombre quién es? Ah, ahí está Rosa Mota. Rosa, a ver, Rosita, dice la 27. Durante el reinado de Justiniano, el imperio bizantino logró la máxima expansión territorial y avances culturales importantes, entre las que destaca cuál es una manifestación artística propia del imperio bizantino. Los mosaicos. Los mosaicos, lo máximo. Rosita Mota, lo máximo, los mosaicos. Vamos con la 28. ¿A quién le corresponde la 28? A mí, prof. Valeria. Valeria Rivera, dice la 28 Valeria. Los preceptos fundamentales de la religión árabe son conocidos con el nombre de los pilares del Islam, de los cuales lo más importante, ¿cuál es? La fe en el Dios Alá y Mahoma, su profeta. Muy bien, dedo, ya, lo máximo, Valeria. Ya sabes que, cuando queremos sobre esta pregunta, lo voy a anotar acá, ya, sobre esta pregunta, o aquí en el chat para que se acuerden, ya, esta pregunta, por ejemplo, los pilares del Islam, nos acordamos de una mnemotecnia, ¿no? La palabra, la palabra, a ver, vamos a ver acá. Palof. Es me he puesto doble P, es una P nomás, ¿ya? Una P nomás, pero la mnemotecnia es Palof. ¿Por qué Palof? ¿Ya? ¿Por qué Palof? ¿Ya? La primera es P de peregrinación, uno de los pilares. ¿Ya? Luego tenemos A de ayuno. Luego tenemos L de limosna. Limosna. Luego tenemos O de oración. Y finalmente F de fe. Ya, ahí está. Palof. Peregrinación, ayuno, limosna, oración y fe. Y la más importante de los 5, ¿cuál va a ser? El más importante va a ser la última, ¿no? La fe. ¿Ya? La fe en el Dios Alá y Mahoma, su profeta. Gracias. ¿Ya? La pregunta 29, ¿a quién le correspondió la 29? Alinson Molina, 29, dice, observe cuidadosamente el mosaico Justiniano y Séquito, y luego señale la alternativa que describe mejor el mensaje de esta obra. Dedo, muy bien, evidencia el poder político, militar y religioso del emperador de Bizancio. Ya, de Bizancio, lo máximo, dedo. Ya, 30. ¿A alguien le correspondió la número 30? A mí. Tu nombre es Andrea Sánchez, ¿no? Sí, profe. Andreita, dice la 30. Y una imagen de lo que viene a ser un feudo. Ya, esto es la parte de un feudo, las partes generales, ¿no? El castillo feudal, las mejores tierras, ¿no? Que se llama la reserva señorial. Todo lo que se sembraba, lo que se cosechaba, era para el señor feudal, su familia, todos los nobles dentro del feudo. Las aldeas donde vivían los siervos, las famosas tierras comunales, o esto también se llaman los mansos. ¿Ya? Los mansos son las tierras de los siervos. Entonces nos dicen esa pregunta. En la imagen se representa esquemáticamente un feudo medieval
en el que se aprecia el castillo del señor y su reserva, de un lado, así como la aldea campesina, rodeado de los mansos y las tierras comunales, del otro lado. Mientras que el señor, desde su castillo, ofrecía protección a los campesinos, esto quedaba obligados a cumplir una serie de derechos feudales en favor de aquel, ¿no? El señor tenía unas series, dice, ¿no? Mientras que el señor, desde su castillo, ofrecía protección a los campesinos quedaban obligados a cumplir una serie de derechos feudales en favor del señor. ¿Cuáles eran? Allinson nos dice que es la D, a la siembra de alimentos campesinos en la reserva señorial. ¿Esa es tu respuesta, Allinson? Perdón. A mí me tocó, profesor, no hay. Disculpa, yo estoy leyendo la clave de Allinson, discúlpame. Andrea, ¿cuál es tu respuesta? La A. Muy bien, esa ha sido pregunta de examen de admisión. El trabajo gratuito que tenía que hacer el campesino en las mejores tierras, en la reserva señorial. La clave es avión, lo máximo, ¿ya? Lo máximo eras tú, Andrea, ¿no? Sí, profesor. Gracias por tu participación, Andrea. ¿Ves? Ya están sonando los cachimbos ahí. La 31, ¿a quién le correspondió la 31? 31, Flor Lisset. A ver, dice la 31. Carlomagno, emperador de los romanos de Occidente, dividió el imperio en condados, marcas y ducado porque buscaba, muy bien Flor, mayor eficacia en el sistema administrativo. Ya, eficacia en el sistema administrativo. 31 dedo. Muy bien. La 32. ¿A quién le correspondió la 32? La 32, ¿a quién le correspondió? ¿Se encuentra la persona? Vamos a leerla. La Iglesia concentró el poder espiritual durante la etapa medieval, ya que, ¿qué pasaba con la Iglesia? ¿Cuál es la respuesta de la 32? ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿Algún voluntario o voluntaria en la 32? A ver, ¿qué podríamos decir sobre el poder que tuvo la Iglesia? ¿En qué se basaba? Ya el poder espiritual que tenía la Iglesia. A ver, voluntario, voluntaria, pueden activar tu audio, chat. No lo sé. A ver, vamos a ver. La 32. Beso, dice. Normaba la moral y la costumbre de la época, no, un poquito más allá. Un poquito más ya materializado es en dónde. Dices Flor Lisset, a ver, en que tuvo tierras, ¿no? Esto está relacionado más al tema de conocimientos. Ya, la pregunta está relacionada más al tema de conocimientos. La C. Muy bien, controló la educación y fundó universidades, ya a través de la escolástica, este pensamiento, ¿no? ¿Con quién tuve el gusto de decirnos la respuesta de la 32? Naomi, profesor. Naomi Victoria, lo máximo, Naomi. Gracias. 32 es casa. ¿Alguna pregunta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿Todo ok? Ya, muy bien. A ver, todo claro, dice Naomi. Perfecto. Vamos a cuadrarnos esto acá. Vamos a ver acá. Vamos aquí. Ahora sí, un segundito, Ya, a ver. Entonces, vamos a ver ahora, ya, habíamos hablado del apogeo de la Edad Media, ¿no? Habíamos hablado del apogeo, el mejor periodo de la Edad Media. Habíamos hablado que la Edad Media, su apogeo es un hecho conocido como el feudalismo. Ese es su apogeo. ¿Ya? Cuando se desarrolló el sistema feudal. Ese es su apogeo. ¿Qué era el sistema feudal? En conclusión, yo tengo poder. ¿Por qué? Porque tengo tierras a mi cargo.
¿Ya? Esa era la época. El poder se basaba en tener tierras. Tú tienes tierras, tienes poder. Ese es el mejor hecho de la Edad Media. O sea, ¿quién tenía más poder? Gracias. Tenía más poder quien tenía tierras. Ese es el mejor hecho, el mejor periodo de la Edad Media. Entonces, hubo ese afán de llevar ese sistema del feudal, más que afán, hubo la oportunidad cuando ¿qué? Cuando ocurren las cruzadas. ¿A qué se llama cruzadas? ¿Ya? Son unas campañas religiosas militares donde la parte de Asia, donde actualmente es el país de Israel, antiguamente, tú sabes que el país de Israel recién comienza desde el año 1948, siglo XX, cuando la ONU, el 14 de mayo de 1948, reconoce el país de Israel. Ese territorio se va a llamar Israel para los judíos. Antes no era un país, era un territorio que se llamaba el territorio de Palestina. Y en todo ese territorio, para los cristianos es importante porque ahí está la capital, que era Jerusalén, porque ahí nació, en toda esa región de Palestina, nació, murió, creció, predicó, ¿no? Resucitó Jesús. Para el cristianismo, toda esa región era importante. En el caso de Jerusalén, porque muere ahí Jesús, ¿no? Fue, acuérdate, pues, la última cena, todo el suplicio pasa, pues, en Jerusalén. Jerusalén también va a ser importante para los judíos, ¿no? Para los judíos, para la religión judía. ¿Por qué? Porque ahí está su templo, que en los judíos se conoce como las sinagogas, y ahí está su arca de la alianza, que son los 10 mandamientos que ellos van llevando. Importante para los judíos. También es importante para los árabes. En la Edad Media, el año 632, muere el gran profeta de ellos, el mayor de los profetas, que es Mahoma, muere. Entonces, unos turcos, el Yúzida, habían invadido los santos lugares, esa zona que para el cristianismo se conoce como Tierra Santa. Habían logrado invadir esos territorios. Y eso hace ¿qué cosa? Que el emperador de la otra parte de Europa, ¿te acuerdas que la semana pasada te dije que cuando se estudia la Edad Media, una de mis herramientas que yo tengo que tener en cuenta es el mapa de Europa, donde se evidencie que Europa está dividido en dos, en Occidente y Oriente. Eso viene desde el Imperio Romano, esa división lo hizo el emperador Teodosio. Ya, el Imperio Romano dividido en dos, Occidente y Oriente. Entonces, cuando los turcos selyúcidas, se llama ese grupo que llega a ocupar lo conocido como Tierra Santa o los santos lugares o la región de Palestina, ojo que eso está en Asia, no está en Europa, el emperador del imperio bizantino, o sea, de la parte de Oriente, le avisa al papa, estaba como papa Urbano II, le avisa por un tema estratégico. ¿Qué le dice? Su santidad, papa, han llegado unos invasores a ocupar los santos lugares. Tierra importante para el cristianismo. ¿Qué va a hacer la iglesia? Se va a quedar de brazos cruzados esperando que estos invasores lleguen y profanen. Profanar es atentar contra algo que es sagrado. Ya, depende de quién, ¿no? Si tú tienes la foto de un familiar tuyo que es muy representativo, tu papá, tu mamá, lo llevas en todo lugar, lo guardas porque te traen recuerdos de tus padres, no lo sé, y viene alguien y lo maltrata, está profanando, para ti está profanando esa foto.
porque está atentando contra algo que para ti es sagrado en lo simbólico, que son tus padres. Entonces, en este caso, profanar los santos lugares porque era sagrado para quiénes, para el cristianismo, para la religión judía. Entonces, ante esta realidad, ante esta situación, le pasa el emperador que era del Imperio Bizantino, que era Alejo I, le pasa la voz, ya le pasa la voz al Papa, a Urbano II. ¿Y Urbano II qué hace? Inmediatamente convoca en una ciudad italiana un concilio, el concilio de Clermont. El concilio de... ¿Qué cosa es un concilio? Reunión de la alta jerarquía eclesiástica. El Papa convoca teólogos, el Papa convoca reyes, el Papa convoca obispos, o grandes representantes de los conventos, los monasterios, los convoca a esta reunión. Hace una misa importante que se llama la misa de Te Deum, y termina, bueno, en la parte de la predicación de la misa, él habla fuertemente, dice, unos impíos, unos, no ateos, sino unos impíos, unos que no son piadosos, se han burlado del cristianismo, porque han invadido los santos lugares. Territorio muy representativo por nosotros, porque ahí nació, murió, vivió, resucitó Jesús. Nos toca a nosotros ahora, los cristianos, ir a defender esos santos lugares. Dios nos da la oportunidad de mostrar nuestra fe. Y lógicamente que la predicación lo hacía en latín. Y por eso que la última parte de la predicación, él termina la predicación, el Papa Urbano II, con una frase en latín donde dice, Deus vult, Deus vult, Deus vult. ¿Qué quiere decir? Dios lo quiere, Dios lo quiere, Dios lo quiere. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a formar ejércitos, ir y luchar allá para desterrar, para, digamos, ahí, desocupar, para expulsar a esos invasores? ¿Quién se anima? Ojo, estamos hablando de la Edad Media. La iglesia tenía mucho poder en la Edad Media. Todo el mundo dijo, uy, pero la gran mayoría relacionó y dijo, ir a luchar contra los allá, irse a Asia a luchar. Oye, el que menos, ¿ah? El rey, muchos reyes, señores feudales. Tú sabes que cuando un señor feudal iba a luchar, el vasallo estaba obligado a acompañarlo. Los siervos, habían siervos también que querían ir. Todos se le pasaban por la cabeza, a todos, incluso al Papa. Porque ya el Papa se había, o sea, la Iglesia Católica se había dividido. En la parte del Imperio Romano, de Oriente, en la parte del Imperio Bizantino, aparece una nueva iglesia que se llama la Iglesia Ortodoxa Griega. Se había dividido. Entonces, el Papa dice, ¿no? ¿Quién se anima? Vamos a luchar. Y todo el mundo, a todos los que se animan, ¿sabes qué se les ha pasado por la cabeza? Poder. Igual, tierras. Dicen los reyes que le acompañan. Ir allá a Asia significa que yo voy, me puedo apoderar de tierras. O sea, puedo ser señor feudal allá en Asia. Los señores feudales decían, ir a luchar. Y si me apodero de porciones de tierra, también voy a ser señor feudal en Asia. El vasallo decía, voy a acompañar a mi señor feudal. Yo también voy y me voy a apoderar de tierras. Porque yo también quiero ser señor feudal, quiero tener poder, quiero tener tierras. El siervo también decía lo mismo. Yo quiero tierra. Todo el mundo, porque era el contexto, era la época, era el poder. ¿Basado en qué? En tierras.
Es como ahora. Lamentablemente, después de cuando vemos que gobiernan, ahí nos damos cuenta. Estamos decepcionados de la gran mayoría de políticos nosotros. Porque muchos entran ¿para qué? Para asegurarse un futuro, porque saben que como políticos van a ganar económicamente bien. Y eso de servir al pueblo, eso queda solamente en la propaganda política. Cuando ya logran el cometido, logran ser elegidos congresistas o gobiernos, o los nombran ministros, no sé. En la gran mayoría, no digo en todo, pero en la gran mayoría de nuestra política se ve esto. ¿Por qué? Porque el índice de corrupción es bien alto en el Perú. Y no estamos hablando de gente corrupta porque son iletrados, analfabetos, no. Corruptos con cuello, con camisa y corbata. ¿No? Gente que entra a la política porque saben que van a ganar económicamente bien. Entonces, ya, la gran mayoría en ese contexto, en esa época, el poder era sinónimo de tierras. Apoderarme de tierra. Y muchos se suman. Su santidad, si le dicen al Papa, su santidad, nosotros nos sumamos, dinos qué cosa hay que hacer. Hay que formar ejércitos. Y esas campañas van a durar en la iglesia o en Europa Occidental desde el año 1095, porque el Papa pensó que ya voy, mando el ejército, lo expulso y ya terminó todo. No. Van a hacer una larga campaña que al final se van a llevar a cabo, al final se van a llevar a cabo 7 cruzadas, las llamadas cruzadas, que finalmente terminará el año 1270. O sea, va a durar del siglo XI al siglo XIII las cruzadas. De estas campañas religiosas militares que se llaman las cruzadas, solamente fueron victorias para Europa Occidental la primera, y ojo, dentro de la primera cruzada, sin que el Papa se hubiese enterado, sin que el Papa lo hubiese organizado, hubo un grupo que se animó a ir por su cuenta. Ese se llama la fase popular, la cruzada popular, dentro de la primera cruzada. ¿Cuál era la fase popular? 2 ermitaños que vivían así tipo una vida religiosa, tipo anacleta, ¿no? Tenían su capilla, sus ermitas y ahí rezaban. Cuentan que se le apareció Dios por la noche o tuvieron un mensaje divino que les dijeron, ¿qué haces tú por la iglesia? ¿Qué haces tú por mi pueblo? ¿Qué haces tú por luchar el lugar donde nació, murió Jesús? Y estos ermitaños que se llamaron Gualterio sin Alver y Pedro el ermitaño, eran 2 personas, por su cuenta comenzaron a predicar para juntar personas decididas a luchar para expulsar a estos invasores, para expulsar a los turcos selyúcidas. ¿Y fueron cuántos? Más o menos 5.000 personas. Y fue un fracaso esa cruzada popular, porque fueron sin preparación militar, fueron sin armas, bajo el concepto de que Dios no va a proveer en el camino, Dios no va a dar alimento, no, fueron así. Muchos de ellos solamente pusieron como unas túnicas delante de una cruz grandazo que le decían los cruzados, iban los cruzados, por eso vienen las cruzadas. Y fue un fracaso la primera cruzada. Me refiero a la fase popular, porque la fase señorial, que fue la parte que se le suman, ¿no?, al pedido del Papa, esa fue la única cruzada que tuvo éxito, que se llama la cruzada señorial, que lo lidera un duque llamado Godofredo de Bollón. Él lidera esa cruzada y logran expulsar a los turcos selyúcidas, logran sacarlo de los santos lugares, lo sacan. Entonces, ese fue es más, cuando lo logran sacar a los turcos selyúcidas, los que han llegado los europeos, ¡ah!, aplauden, plena, triunfo, hemos triunfado. Este es el mérito que ha hecho
quien nos ha guiado acá, que ha sido Godofredo de Bouillon. Por lo tanto, nombrémoslo el rey de Jerusalén. No, dijo Godofredo. No. Yo no voy a ser rey de un lugar donde nació Jesús. Yo no merezco ese título. Por eso que Godofredo de Bouillon se dio el título de protector del Santo Sepulcro. Protector del Santo Sepulcro. Y de ahí vinieron la Segunda Cruzada. Las 3 cruzadas más importantes son las 3 primeras. La tercera se llama la Cruzada de los Reyes porque participan los reyes más importantes de Europa. ¿Pero qué pasó? ¿Qué ocurre? Ocurre que los europeos, cuando ya se inician las cruzadas, ellos están confiados en posesionarse de tierras. O sea, llevar el sistema feudal, llevarlo a Asia, es decir, posesionarme de tierras en Asia. Ese era realmente su verdadero objetivo, posesionarse de tierras en Asia. Pero de pronto, ¿qué se dan cuenta los europeos? Que en Asia hay más tecnología que en Europa. Por ejemplo, en Asia ya se conocía la pólvora. En Europa ni se sabía que era la pólvora. En Asia ya se conocía instrumentos de navegación, como la brújula, el astrolabio, el cuadrante, el nocturlabio. Ya, se conocía un montón de instrumentos para navegar. En Asia ya se conocía el papel. En Asia ya se conocían embarcaciones de navegación ligeras. En Asia ya se conocía, por ejemplo, la seda. En Europa no se conocía. Entonces, sobre todo los habitantes que vivían en la península itálica, sobre todo un pueblo, una provincia que se llama Venecia, ellos, y bueno, en general todas las ciudades que vivían en el mar Mediterráneo, dijeron, ¿para qué me voy a posesionar de tierras? ¿Para qué? Mejor. Eso comienza a partir de la Cuarta Cruzada. Por eso que la Cuarta Cruzada se le conoce como la cruzada comercial. Mejor voy a llevar los productos de Asia para venderlo en Europa. Mejor. ¿Yo para qué quiero tierra si puedo ganar dinero vendiendo productos de Asia en Europa? Pero tú te acuerdas que Europa, sobre todo donde había sido el imperio carolingio, Europa estaba formándose el feudalismo. El feudalismo no es a toda Europa, estamos hablando de Europa occidental. Y no toda Europa occidental, solamente los territorios donde llegó el imperio carolingio, que eran los actuales países de Francia, los Países Bajos, la zona del país de Alemania, la parte de Italia, ¿ya? Todo eso, la región de Suiza, todos esos habían llegado a ser, ¿no? Había llegado a ser extensión del imperio carolingio. Un territorio que no llega al imperio carolingio, por ejemplo, España llega al imperio carolingio. A Inglaterra no llega el imperio carolingio. Entonces, en la zona donde había sido el imperio carolingio, ahí se forman los feudos. Entonces, ahora estas personas que mejor deciden traer productos de Asia para venderlo en Europa, tienen una primera dificultad. ¿Cuál es? Que en Europa hay feudos. Y tú sabes que un feudo es una porción de tierras cerrada, protegida con altos muros, donde no existe el comercio, donde no existe la moneda, donde el sistema que predomina en un feudo se llama autárquico, porque el único que gobierna es el señor feudal. Por eso que existió un documento
muchos que se dedicaban a ese comercio se va a llamar ahora burguesía. Ya no les interesaba posesionarse de tierra en Asia. Lo que le interesaba era llevar productos de Asia a Europa. Y ese grupito que se va a dedicar a llevar productos desde el pueblo, se van a llamar los burgueses. Nace la burguesía. ¿Y a qué se dedica? A llevar productos, a utilizar el mar Mediterráneo como ruta comercial, a utilizar en el norte de Europa hay 2 mares, el mar Báltico y el mar del Norte, utilizarlo como ruta comercial. Por eso que la Edad Media se viene decayendo. No es que se pierda, no es que se desaparezca totalmente, no, sino que el término exacto es se debilita el sistema feudal. Como consecuencia de las cruzadas, el sistema feudal se debilita. Se va a comenzar a debilitar porque se va a incrementar el comercio de Asia con Europa. Se incrementa el comercio utilizando el mar Mediterráneo, utilizando el mar del Norte, utilizando el mar Báltico como rutas comerciales. Por eso que se habla de la Baja Edad Media. La Baja Edad Media se va a dar, la Baja Edad Media se da, ¿por qué? Justamente porque se va a debilitar el sistema feudal. Hay una crisis en Europa, siglo XIII, siglo XIV, siglo XV. ¿Ya? ¿Y esa crisis en qué se va a dar? ¿Cuáles son las características de esa crisis en siglo XIV y XV? Crisis económica. La gente, como se va a debilitar el sistema feudal, va a perder poder, va a perder actividad, va a perder fuerza. La agricultura. En lo económico, ¿qué ocurre? Se debilita la agricultura. Hay estancamiento agrícola. En lo social, los productos se traían de Asia. Se buscaban vender en Europa. Por ejemplo, los habitantes de Venecia, que pertenecen a la actual Italia, a la península itálica, ellos se preocuparon por controlar Constantinopla. ¿Dónde queda Constantinopla? Es la que comunica Asia con Europa. Yo controlo Constantinopla, le decían los venecianos. Yo controlo Constantinopla y puedo controlar los productos que lleguen de Asia. Y de ahí los puedo llevar para que lo vendan en Europa. ¡Ah! Pero como yo controlo, decían los venecianos, le pongo precio. Compro un monto y lo vendo a otro monto. Y los productos de Asia eran sobrelevados para ser vendidos en Europa. Ojo, esos productos, la gran mayoría, son inventos de los chinos que hace milenios de años han inventado esas cosas. La brújula, los instrumentos de navegación, el papel. Entonces, en ese trayecto, también se llevan las famosas especias. Es como ahora, a nivel mundial, la comida peruana está catalogada como una de las mejores del mundo. Nuestra gastronomía peruana, ¿no? Porque tenemos los condimentos que no es fácil conseguirlo en otros lugares. A veces en Estados Unidos se quiere preparar el ceviche, pero no encuentran el limón que nosotros tenemos. Habrá especie de lima, habrá especie, pero dicen que no es lo mismo ese
jugo, ese ácido, ese jugo ácido que tiene el limón, no es fácil encontrarlo en cualquier otro lugar. Nuestra comida es rica porque tiene buenos condimentos. El ají panca, el ají, no sé, el ají amarillo, no sé, un montón de condimentos tiene nuestra gastronomía, por eso que es rica. Nuestra comida no es insípida. En esa época, la mejor comida era la de Asia. ¿Por qué? Por las especias que se venía o se traía ¿de dónde? De la India. Por ejemplo, el clavo de olor, la canela, curburante. Son varios condimentos que sazonan. Tú imagínate comer ahorita tu mazamorra morada, pero no le pongas clavo de olor ni le pongas canela. No es tan rica como ponerlo esas dos especies. Entonces, también se traían en estas embarcaciones que venían de Asia a Europa, se traían también cosas para comer. Y justo en Asia, en Asia, en la península arábiga, hay un bacilo, una peste, que se infectan en las pulgas, que gracias a su investigador Alexander Yeltsin, el nombre de la peste, ya el nombre científico de la peste es, ¿no?, la pestis yersinia, ¿no? Por Alexander Yeltsin fue el que lo descubrió mucho después. Entonces, o también se conoce como el Yersinia pestis, el nombre científico. Gracias a este descubrimiento, bueno, ya se pudo buscar posteriormente la vacuna. Entonces, en Europa, las pulgas, en Asia, las pulgas están infectadas por ese bacilo. Y lógicamente, pues las pulgas viven, ¿no?, en animales de sangre caliente, en animales con pelaje. ¿Y dónde se iban las pulgas? En las ratas. Porque las ratas comenzaron a buscar las famosas bodegas, donde habían alimentos, donde habían comida, roedores. Y es así como las ratas infectadas por las pulgas, las ratas están infectadas y llegan a Europa. Y en el aspecto social se inicia lo que se llama la peste negra. Esa peste negra se va a manifestar de tres formas, de tres maneras. La peste neumónica te ataca los pulmones, te infectan los pulmones. La peste bubónica, en el cuerpo te salen unos granos, unos hinchanzones, unos bulbos. Y la peste septicémica, ¿no?, en la saliva. Así se forma, y eso llevó a que casi el 45% de la población europea decaiga. Ya decaiga por la peste negra. Entonces es la crisis, estamos hablando de esta crisis, este cambio en Europa por las cruzadas, porque se reinicia el comercio de Asia con Europa. Y esta crisis lo estamos segmentando. En lo económico, ya no se quieren dedicar a la agricultura. Es mejor dedicarse al comercio. En lo social, en Europa aparece la peste negra. No es una pandemia, bueno, para Europa sería una pandemia, ¿no? Pero la pandemia no cogió toda Europa, todo el mundo, sino solamente Europa. En lo político, con la Baja Edad Media, comienzan a perder poder los señores feudales, porque se está debilitando el feudo. ¿Quién gana poder? Los reyes. Es decir, asumen el nuevo poderío, lo asumen los reyes. Aparecen las monarquías modernas. En lo cultural, esta filosofía que manejaba la iglesia
Tú sabes que en la iglesia en la Edad Media primero se usaba la patrística, luego se utiliza la razón a los cuestionamientos teológicos, a la fe, o sea, se supedita la razón a la fe, eso se llama la escolástica. Entra en crisis la escolástica, porque ahora, está bien, no es que se vuelvan ateos, no. Ahora se busca, porque la escolástica es muy filosófica, o sea, muy etérea. O sea, la escolástica, que es la filosofía, aplicar la filosofía de Grecia, de Roma, es una filosofía muy abstracta. La Edad Media, la gran mayoría de la población no es culta, no es estudiosa. Entonces la filosofía le resulta muy abstracta, lo religioso muy abstracto, Dios, oh Dios, ser sustancial muy abstracto. Por eso que la escolástica comienza a perder poder. Y se retoma más bien los pensamientos, los escritos, ¿de quién? De Platón, porque la escolástica toma como base los escritos, la filosofía de Aristóteles, y eso se va a dejar de lado en este cambio. Y se va a retomar ya con más fuerza los planteamientos de Platón, por eso que se dice, aparece el neoplatonismo. Con esto que estamos hablando, mira los cambios que se están dando en Europa, los cambios, ¿ya? Los cambios que se dan en Europa. Te decía, cambio económico. Ya la gente no se dedica a la agricultura porque prefiere dedicarse al comercio. Ya el sistema feudal se ha debilitado. En Europa, y ojo, mira, ¿por qué la peste negra cogió y mató casi el 45 al 55% de la población europea? ¿Por qué? La peste negra es más o menos del año 1337. ¿Sabes por qué? Porque hacia el año 1300, o sea, casi 37 años antes que de la peste negra, hacia el año 1300, Europa pasó un fenómeno climático, una pequeña glaciación, que era raro, ahora ya no es raro. Ahora ya no es raro porque ya los cambios climáticos, los atentados al medio ambiente es tan fuerte que se ha dado, pero ya no es raro que estamos, ya deberíamos estar pues en la primavera y a veces llovizna aquí en la costa, ¿no? Está claro, el frío todavía se siente, ¿no? Hay cambios climáticos terribles, bueno, y eso es otra razón, pero en esa época pues es un cambio que era rarísimo. Entonces, hacia el año 1300 hubo una pequeña glaciación en Europa, un frío muy fuerte en Europa, que ese frío hizo que no prosperara la agricultura. Por eso que esas personas del año 1300 hacia adelante, generación, no se alimentaron bien. Su mecanismo de defensa era bien baja. Cuando llega la peste negra, ¿no? Porque la peste se contagiaba, es como ahora, ¿no? Por ejemplo, la obligación de usar mascarilla, porque una persona asintomática puede tener el virus, tose, y el esputo, o sea, la saliva, no puede estar contagiado. Si te tiene contacto contigo, te puedes contagiar. El distanciamiento, bueno, en esa época, pues la cultura higiénica no era tan fuerte como ahora. Entonces, por eso que la peste se contagiaba así, cuando uno tosía, cuando tenías contacto. Entonces, por eso que la agricultura no va a prosperar, la gran mayoría ya no decide dedicarse a la agricultura. Ya, entonces tenemos características, aquí tenemos la peste bubónica, ¿no? Lógicamente que esta peste viene desde Asia, como te he comentado, y llega primero a Italia, porque ahí en los navegantes, los más, digamos, la mayor cantidad de navegantes son italianos, Venecia, Nápoles, Parma, Módena, ¿no? Ellos son los grandes navegantes. Y sobre todo, como estas ciudades se dedican a la navegación, los pueblos que están cerca del mar se van a hacinar, va a haber gran cantidad de gente. Y es caldo de cultivo propicio para que se extienda la peste.
ya, para que se extienda la peste. Por eso que llega la peste en el cambio social. Te decía que las monarquías son los que vuelven a tomar poder. Y el poder de esa época, ¿dónde está concentrado? ¿Dónde está concentrada la monarquía? En Inglaterra, porque justamente en Inglaterra, y en Inglaterra casi al final, estamos hablando al final del siglo XV, tú sabes que desde el año 1337 en Europa hasta el año 1453, en Europa hubo una de las guerras más largas del mundo. La llamada Guerra de los 100 años, que realmente, si sumamos todo el tiempo sin descanso, serían 116 años. ¿No? Fue el conflicto entre Inglaterra y Francia. Y finalmente la Guerra de los 100 años la gana Francia. Y en Inglaterra surge una guerra civil para echar la culpa, ¿no? Porque en Inglaterra habían dos dinastías, los York y los Lancaster. Los York tenían como símbolo una rosa roja y los Lancaster como símbolo una rosa blanca. Y las dos dinastías se echaban la culpa de por qué habían perdido la guerra de los 100 años con Francia, cuando realmente esta guerra de los 100 años lo estaba comenzando a ganar, y lo comenzó a ganar por buen tiempo, ya Inglaterra. Bueno, y entra a tallar pues la mujer, esta mujer llamada pues la Juana de Arco, ¿no? Entonces, por eso que las monarquías están fuertemente cimentadas en Inglaterra. En Francia, la guerra de los 100 años, conflicto que tuvo con Inglaterra. El CIR, como consecuencia de la desaparición del Sacro Imperio Romano Germánico, se unen los territorios de la Iglesia con los territorios que actualmente es Alemania. El año 960 hasta el año 1804 surge el Sacro Imperio Romano Germánico. En España, los reyes católicos, el año 1492, siglo XV, llevan a cabo una batalla, ganan una batalla a los moros, a los árabes, que se conoce como la batalla de Granada, el año 1492. ¿No? En lo cultural te decía que pierde poderío esta ideología, este pensamiento de la escolástica. ¿No? Pierde poderío la escolástica. ¿No? Hay una crítica muy fuerte a la escolástica. ¿No? Ahora se prefiere más bien los ideales de Platón, no los ideales de Sócrates. Surge el capitalismo mercantil, te dije que surgía la burguesía. Y la burguesía gana dinero, ¿por qué? Porque vende productos de Asia, lo lleva a Europa. Y si yo hago una actividad para ganar dinero, se llama capitalismo. ¿Y ese dinero de dónde venía? De la venta de productos. Por eso que ese capitalismo se conoce con el nombre de capitalismo mercantil. Tenemos, a ver, aquí nos ubica la Baja Edad Media, es el cambio, el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Siglo XV, un nuevo periodo para Europa. Ya, un nuevo periodo para Europa en todos los aspectos. Político, asumen los reyes. En lo social, existe una fuerte actividad por parte de los burgueses. En lo económico, los reyes en Europa van a ser poderosos porque van a conquistar territorios, colonias. Aquí en América, por ejemplo, viene España, ¿no? Sus colonias. En México se crean los virreinatos, el virreinato de México, el virreinato del Perú, y que explotan los metales preciosos. Por eso que el principio que va a regir en la Edad Moderna en lo económico es el mercantilismo. ¿Ya? El mercantilismo. Entonces tenemos aquí, capitalismo mercantil es ganar dinero ¿en qué? ¿O basándome en qué? ¿Bajo qué actividad? Bajo el comercio. ¿Quién lo hace esto? La burguesía. En la Baja Edad Media aparece la burguesía. Ya ganan dinero a través de los productos que traen de Asia. Entonces, ojo, que traer estos burgueses que traen productos de Asia, ¿por qué se van a caracterizar?
Lógicamente, porque ahora, al traer los productos, van a debilitarse, van a desaparecer en muchos lugares el sistema feudal. Y al desaparecer el sistema feudal, al debilitarse el sistema feudal, en las ciudades van a aparecer un montón de talleres. Gente que deja, ya no quiere trabajar la agricultura, dejan los campos, se van a la ciudad a buscar, a ganar dinero. Yo quiero ser panadero, llego a la ciudad, mira, ahí hay una panadería, voy, el dueño de la panadería se llama el maestro. Señor, quiero ser panadero, ¿puedo trabajar con usted? Perfecto, entra a mi taller. Ah, no, a mí me llama la atención ser zapatero. Voy a la ciudad, busco donde hay una zapatería, señor, quiero ser zapatero, ¿puedo entrar a trabajar a su taller? Perfecto, entras. Ah, no, a mí me gusta pues curtir pieles, voy donde un curtidor de pieles. Ah, no, a mí me gusta ser sastre, son oficios. Uno busca porque sabe que trabajando en un taller gana mucho más dinero que estar esclavizado, trabajando bajo el sol en el campo. Por eso que en un taller uno podía ascender. Entrabas como un aprendiz. Y si ya ponías el empeño, el esfuerzo, conocías las técnicas, ascendías a oficial. Y tu intención era tener tu propio taller. O sea, llegar a ser maestro. Y le decías al dueño del taller, ya creo que estoy preparado para tener mi propio taller. Sí. A ver, por ejemplo, un taller de panadería, un taller de carpintería, un taller de sastre, lo que quiera. El maestro le decía, ¿tú quieres ser maestro? A ver, ¿cómo se hace tal cosa? A ver, para hacer tal cosa. Le iba tomando, a ver si era capaz de abrir su propio taller. Ojo, y eso no significaba una competencia. ¿Por qué? Porque todos los panaderos tenían su asociación que se llamaba gremio. Y una de las funciones del gremio era regular el precio. Nadie podía cobrar más barato ni más caro porque malograba el oficio. Por eso que una de las formas de proteger el precio y la calidad de los productos que se daban en los talleres eran a través de los gremios. Ya tenemos entonces característica económica, ¿no? Ahora, en esta nueva etapa, aparecerá como principio económico el mercantilismo. ¿Ya? Mercantilismo. ¿A raíz de qué? De que ahora Europa se va a volver una gran potencia y va a conquistar tierras fuera de Europa. Principalmente se conquistó América. ¿Ya? En el aspecto social, vamos a ver cómo estos burgueses que han iniciado este comercio van a ir ganando dinero y van a ir ocupando la cúspide, la parte más alta de la pirámide social. Ellos van a ser, estos burgueses van a ser los maestros, los dueños de talleres, estos burgueses son los que se van a dedicar a las grandes navegaciones, estos burgueses son los que se dedican a abrir bancos, y los que trabajan en los talleres son los obreros, o llamamos los oficiales, o los artesanos. Ya entras pues a un taller y tienes que aprender a trabajar, Entonces te decía, en lo político, quien va a tener mucho poder es el rey. La monarquía, vuelven las monarquías absolutas. En lo cultural, ahora vamos a preocuparnos por el ser humano, por el hombre. Vamos a hacer un nuevo periodo que ahora en el hombre se llama antropocentrismo. El hombre es el centro. Y eso nos vamos, para que el hombre sea el centro desde el punto de vista académico, cultural, vamos a inspirarnos en las culturas griegas y las culturas romanas. Por eso que aparece el humanismo y las bases del humanismo para que se dé el renacimiento. ¿Cuál es lo que asemeja el humanismo con el renacimiento? Los dos se preocupan por el ser humano. ¿En qué los diferencia? En que el humanismo ya se preocupa por el ser humano desde el punto de vista intelectual, sea literatura, sea filosofía. El Renacimiento se preocupa por el ser humano desde el punto de vista artístico, sea pintura, sea escultura o sea arquitectura. ¿Ya? Eso hace el Renacimiento. Entonces tenemos aquí en la nueva concepción, ahora el hombre es el centro.
los grandes cuadros, ojo, no es que se diferencien de la iglesia, no es que ya no quieren saber nada con la iglesia, no. Ahora se busca, ¿no?, que lo religioso se humanice, no que sea algo religioso muy lejano, no, que los cuadros religiosos, que las pinturas religiosas sean mucho más humanos, que contengan elementos propios del ser humano. Ya, por eso que el Renacimiento se divide en dos periodos, el 480, el año 1400, el siglo XV, por ejemplo, este famoso cuadro que se llama El nacimiento de Venus. Este cuadro es pintado por un famoso artista llamado Sandro Botticelli. ¿Qué cosa representa? Generalmente ahora se busca realzar la belleza masculina y femenina. Por eso que es el caso de esta mujer desnuda. Todo el centro de este cuadro está aquí, el punto de confluencia de todo, porque una de las características de las pinturas de la Edad Media es la perspectiva, ¿ya? Es la dimensión. Esto, por ejemplo, esto de la Edad Moderna, porque en la Edad Media no se pintan estos cuadros. Por ejemplo, todo el centro de este cuadro radica aquí, en la parte central de esta mujer, de Venus. ¿Por qué? Se da importancia, esta es la matriz, el vientre, donde se da y se cobija una nueva vida. ¿Ya? Entonces, es para realzar la belleza, en este caso, la belleza femenina, porque el centro es el hombre. ¿Ya? Por ejemplo, esta escultura de bronce, Catamalata, ¿no?, que representa al rey Carlos V. Por ejemplo, esta cúpula, esto es inspirado en la cultura griega, la clásico griego. ¿Cómo hacer? ¿Ya? ¿Cómo hacer? Esta cúpula es esta es la catedral importante de Florencia, la ciudad importante en este aspecto artístico. El país importante es Italia, y la ciudad importante, la capital del arte en lo político, y la capital del arte también en el aspecto religioso y todo, es la ciudad de Florencia. Esto es una obra, esto es de un famoso arquitecto llamado Brunelleschi. ¿Cómo hacer? Cómo construir una iglesia, una catedral, una basílica, ¿no?, que tenga 8 lados. Este es octogonal, 8 lados. ¿Ya? Por ejemplo, el Papa también quiso embellecer la ciudad importante, la sede de la iglesia, que es Roma. Un artista importante va a ser, ¿no?, va a ser el famoso Rafael Sanzio. Este cuadro, mira, que se llama La Escuela de Atenas. Aquí están los 50 filósofos más importantes de Atenas. Si tú te das cuenta, mira, ¿cuál se ve la perspectiva? ¿A qué se llama perspectiva? Tú puedes distinguir quiénes están delante, quiénes están atrás. Lógicamente que todo esto es un plano, pero ¿qué cosa hace que, cómo puedes hacer resaltar que alguien esté delante y alguien esté atrás? Por ejemplo, que está acá es Platón, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, ¿no?, un túnel, que este de acá, que representa a Diógenes. No, Diógenes está delante y Platón está atrás. ¿Cómo? Aquí está Aristóteles. ¿Cómo lo representas? De acuerdo, ¿ya? Es como, por ejemplo, tú te tomas una foto con tu celular y comienzas a pixelear la foto, ¿no? Comienzas a degradar. Si tú vas a degradar los colores para resaltar las personas que están en primer plano, que están adelante, se puede hacer con un celular. Eso se llama pues, cuando tú comienzas a pixelear imágenes. En ese tiempo recién se estaba aprendiendo a utilizar esa pixelización de imágenes. Bueno, allá en esa época se llamaba la técnica del esfumato. Esta técnica lo aplica, por ejemplo, Rafael Sanzio en este cuadro, que es La Escuela de Atenas. Estas dos obras artísticas, ¿no?, estos tallados de Miguel Ángel, ¿no?, los 3 grandes artistas del Renacimiento, Miguel Ángel, Rafael Sanzio y Leonardo da Vinci. Esto representa la piedad, cuando la Virgen María ya baja o recibe a su hijo, que nos lo bajan de la cruz,
qué tal detalle en su trabajo. Esto, por ejemplo, representa, ¿no?, el famoso obelisco del neoplatonismo. Y el arte, ¿no?, el arte, digamos así, griego que va a representar en Italia. Entonces las artes, en el caso del 480, ¿no?, en pintura Sandro Botticelli con el nacimiento de Venus, la escultura Gatamelata, es una escultura de bronce hecha por Donatello, y la cúpula de Florencia de Filippo Brunelleschi en el 480. En el 580, Rafael Sanzio, con la escuela que hemos hablado de los 50 filósofos, la escuela de Atenas. Miguel Ángel Buonarroti esculpe al profeta David. Mira, el profeta David está esculpido en un desnudo. ¿Por qué? Incluso con el miembro sexual expuesto. ¿Por qué? Para resaltar la belleza masculina. Y también se buscaba resaltar la belleza femenina en otras esculturas. ¿Ya? Bien, a ver, saca por favor tus preguntas del material. ¿Ya? La primera pregunta dice, a ver, saca la pregunta del material. La primera pregunta dice, vamos a ver aquí. A ver, la pregunta del material. Vamos a ver acá. Vamos aquí. Ya, primera pregunta dice, la crisis del sistema feudal, creo que es este, vamos a ver. Ya. La primera pregunta dice, la crisis del sistema feudal, acá. Ya está. Listo. La crisis del sistema feudal se inicia entre los siglos XIII y XIV. La peste negra y la guerra de los 100 años ocurrieron durante ¿qué periodo? A ver, escucho tu respuesta, por favor. Escucho tu respuesta. Vamos participando. Ya, escucho tu respuesta. Vamos Alinson, vamos Andrea, vamos Emily, Esmeralda, Flor, vamos Gianfranco, Javier Ventura, Luis Álvarez, Luis Ventura, Naomi, vamos con Nicolás, Piero, Rosa, Valeria. Muy bien, Naomi nos dice que es la de lo máximo, baja edad media. Segunda pregunta. En Europa Occidental, el crecimiento agrícola de la época del medioevo, medioevo es sinónimo de edad media, se detuvo en el siglo XIV debido al desgaste de tierras y el fin de la roturación agrícola. Esto fue el inicio de una crisis económica durante la Baja Edad Media, que se agudizó por la destrucción y saqueo de feudos, aldeas y la imposición de nuevos impuestos. ¿Durante qué periodo estamos hablando? ¿Ya? ¿Qué periodo se dio? ¿Por qué hubo nuevos impuestos? ¿Qué pasó? ¿Qué conflicto fuerte hubo en Europa? Por la cual la Edad Media se debilita. A ver, por la guerra de los 100 años también, ¿ya? La guerra de los 100 años. Bueno, está hablando acá del siglo XIII, perdón, del siglo XIV, ¿ya? Las cartas o fueros eran los estatutos jurídicos aplicables a una determinada localidad, cuya finalidad era, en general, regular la vida local, estableciendo un conjunto de normas, derechos y privilegios otorgados por el rey, el señor de la tierra o el propio consejo, es decir, las leyes propias de un lugar. Las cartas o fueros durante el feudalismo tardío tenían el objetivo de, a ver, ¿cuál era? Cartas o fueron unos documentos, ya, unos documentos por la cual se le daba a una ciudad, a un pueblo, a un territorio. ¿Qué intención tenía? ¿Ya? ¿Qué intención tenía ese documento? Proteger ese territorio, esa ciudad, ¿no?, del poder, protegerlo contra el poder del señor feudal, que se estaba debilitando. Ya, por eso que el objetivo era proteger a las ciudades del abuso feudal. Clave avión. Vamos con la pregunta 4. La Baja Edad Media
se ha caracterizado por experimentar una aguda crisis o gran depresión en el siglo XIV. Durante mucho tiempo se ha considerado equivocadamente que sus orígenes, ¿cuáles eran? A ver, vamos con, ya, mucho se ha pensado que, ¿no?, que la Baja Edad Media, sus orígenes por la cual se debilitó la Baja Edad Media, se ha pensado cuál era. A ver, Beso, la desintegración del sistema feudo-vasallático. ¿Ya? Pero el origen no está ahí, el origen está en el tema de las cruzadas. Ya, por las cruzadas se baja, digamos, se desintegra la Edad Media. La pregunta 5. Las regiones señaladas en el mapa de Europa, Hansa, Flandes, que se llaman los flamencos, ¿no? Lombardía, al norte de Italia. ¿Qué nos indican esas regiones? A ver, participamos. Vamos, Valeria, Rosa, Piero, Nicolás, Naomi, Luis Álvarez, Javier, Gianfranco, Flor, Esmeralda. Vamos, Emily, Andrea, Alinson. Vamos, campeones. ¿Qué nos indican estos 3 lugares? ¿Qué nos indican? Que hay un desarrollo del comercio y el renacimiento urbano en la Baja Edad Media. Otra vez en Europa renacen las ciudades. Ya, renacimiento urbano. 5, dedo. Vamos con la número 6, dice. Los condes de Champaña buscaron, con la organización de ferias y mercados permanentes, provocar en su territorio el encuentro entre mercaderes flamencos e italianos, principalmente. La originalidad de las ferias champañesas residía en que constituía un ciclo ininterrumpido de encuentros comerciales, llenando prácticamente todo el calendario del año. Cada feria duraba de 3 a 6 semanas. Otra fue la feria de Medina del Campo, que se celebraba 2 veces al año, en mayo y en octubre, y cada una de sus ediciones tenía 50 días de duración. La feria de Champaña y Medina del Campo se ubicaron respectivamente ¿en qué países? Ya, Champaña es una famosa región, zona rural de Francia. Y Medina del Campo, ya eso estaba en España. Estamos hablando entonces, la 6, Francia y España, dedo. Ya, la 7. El humanismo y renacimiento fueron movimientos de renovación cultural que tuvieron como propuestas centrales el antropocentrismo. Además, ¿qué otra propuesta tuvo el humanismo y el renacimiento? Además, ¿qué otras propuestas tuvieron? A ver, vamos, ¿qué otra propuesta tuvieron? Rechazar la escolástica y la exaltación de la belleza humana. ¿Está bien? ¿La A? Claro, muy bien. Dice, rechazar, ojo, mira, fueron centrales. Dice, el humanismo y el renacimiento fueron movimientos de renovación cultural que tuvieron como propuesta central el humanismo. Además, ¿qué cosa? Además, ¿qué? ¿Qué más? A ver. Muy bien, avión, rechazar la escolástica y la exaltación de la belleza humana. Sí estuvieron, pero, a ver, ¿está bien la A? ¿El humanismo atacó el absolutismo? ¿Ah? No. Rechazar la escolástica sí, pero el humanismo y el renacimiento rechazaban la exaltación de la belleza humana, no. La afirmaban. ¿Estudiaron las lenguas clásicas? Sí. ¿No? Latín, griego, hebreo, arameo. ¿Está bien? ¿Atacaron el absolutismo? ¿Atacaron a los reyes? No. No corresponde. Afirmar la soberanía nacional, sí. Respetar los territorios, sí. Y las libertades individuales, sí. Ya, sí. Está claro, la respuesta es casa, 7 casa.
7 casa. ¿Ya? 8. Indique cuál de las siguientes ideas representa el pensamiento humanista. La 8. A ver, casa, el hombre debe ser, muy bien, el centro de la reflexión filosófica, muy bien, Andreita. ¿Ya? La 8, casa. 9. Considerando uno de los fundadores del pensamiento político moderno, Nicolás de Maquiavelo plasmó en su obra El Príncipe, dedicada a Lorenzo de Médicis, una propuesta para qué. ¿Qué cosa? La obra El Príncipe, ¿qué cosa era? ¿No? ¿Para qué sirvió? ¿Qué finalidad tuvo esa obra? Era un tratado de cómo gobernar. Por lo tanto, la propuesta era para ejercer y conservar el poder. Ya, para ejercer y conservar el poder. 9, casa. Ejercer y conservar el poder. Ya, 9, casa. ¿No? 9, casa. No para ganar el amor y apoyo. No le interesa. Para gobernar. Incluso ahí se hace famoso esta letra, ¿no? Esta frase, ¿no? El fin justifica los medios. Eso lo usa mucho Nicolás Maquiavelo. Ya, 9, casa. 10. Las pinturas hechas por Miguel Ángel Buonarroti en la Capilla Sixtina y que asombran al mundo fueron encargados del Papa y su mecena. ¿Fueron encargos de qué Papa? ¿Qué Papa le dice a Miguel Ángel para que haga pues esa pintura? Se llama la Capilla Sixtina porque es una capilla que está dentro de la Basílica de San Pedro. Ya, esa Capilla Sixtina se llama porque lo mandó a construir el Papa Sixto IV. ¿Ya? Pero ¿qué papa le encargó que pintara en esa capilla? El Papa Julio II, que fue su mecena. ¿Qué es un mecena? Un protector de los artistas, que apoyaba económicamente a los artistas. Vamos con la pregunta 11. El Renacimiento fue una ola de cambios en arte, ciencia, filosofía, religión y sociedad. Comenzó en Italia a finales de la Edad Media, siglo XV. Se propagó rápidamente por toda Europa y permaneció durante 2 siglos. El teólogo Erasmo de Rotterdam, ¿qué obra escribió? Y el político Nicolás Maquiavelo, ¿qué obra? Muy bien, Naomi. Elogio a la locura de Erasmo y el príncipe de Maquiavelo. 12. Dentro del desarrollo del movimiento humanista, la gramática castellana fue escrita a fines del siglo XV por ¿quién hizo la primera gramática del castellano? ¿Quién? Antonio de Nebrija. Beso. Ya, Antonio de Nebrija. 13. El Renacimiento urbano, siglo XI, siglo XIII, en el periodo medieval, o sea, en la Baja Edad Media, fue una consecuencia de cambios económicos y sociales, los cuales están relacionados con ¿qué? A ver, la 13, ¿con qué está relacionado? La 13. Con la expansión agrícola, artesanal y demográfica. 13, avión. Ya, 13, avión. 14. Durante la Baja Edad Media, el sistema poliárquico, quiere decir varios poderes, varios, arquios, poder, poliárquico feudal, o sea, habían varios señores feudales, por lo tanto habían varios poderes, entra en crisis e inicia la formación de los estados modernos. Indique una de las consecuencias principales al finalizar las cruzadas. A ver, 14. Una de las consecuencias cuando terminan las cruzadas, ¿cuál sería? Muy bien. Naomi, reactivación del comercio mediterráneo. 14, avión. 15. La Baja Edad Media es un periodo comprendido entre los siglos XII y XV, en el que el feudalismo manifestará una crisis interna. ¿Qué hecho no corresponde a este periodo? 15. Media. A ver, vamos. Dedo, lo máximo Naomi, lo máximo Andrea Sánchez. Ya, la expansión del Imperio Carolingio, porque eso corresponde a corresponde al siglo IX. Y aquí no está hablando del 12 al 15. Miren, campeones, los dejo la tareita de la 16 a la 32. La otra semana tomo orales de la 16 a la 32.
Ya de la 16 a la 32 tomó orales. Estudia, por favor, repasa. ¿Hay alguna consulta, alguna duda? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Todo ok? Campeones, ¿todo ok? Todo claro. Muy bien. Gracias por participar.